Sistema de Noticias Tlaxcala presenta. La simplicidad también es algo muy sofisticado, ¿no? A veces lo vemos copiar. Invitarlos a que participen como observadores electorales, como integrantes de mesas directivas de casilla. Creo que es una responsabilidad social, en la parte social, cultural de nuestra actividad y nuestro oficio. Para concluir, le diría a la ciudadanía tlaxcalteca que tenga toda la... Hablemos de temas de actualidad. Con la finalidad de llevar a usted la información sobre las elecciones en Tlaxcala, Hablemos de realizó una serie de emisiones con el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones y el Nacional Electoral. En estos programas pudimos conocer más sobre las etapas de este proceso para llegar finalmente a la jornada del 5 de junio. En una primera emisión, el ITE nos habló de temas relevantes como el PREP, las casillas, el material electoral, el registro de candidatos y candidatas, los cómputos y escrutinios, así como la numeralia en general. Para este 5 de junio, somos más de 880,000 tlaxcaltecas los que estamos en condiciones de emitir nuestro voto al encontrarnos dentro de la lista nominal. Además de este dato, en la jornada electoral hay muchos números que debemos tomar en cuenta, por lo que la consejera presidenta del ITE, Elizabeth Piedras, nos da un panorama general. Bueno, me gustaría dar unos datos generales. Por ejemplo, tenemos una lista nominal de 880,000 ciudadanos que podrán votar el día de la jornada electoral. Tendremos instaladas 1,500 casillas, de las cuales 605 son básicas, 870 contiguas, 11 extraordinarias y 15 casillas especiales por primera vez en el estado de Tlaxcala. Tendremos 10,521 funcionarios de mesas directivas de casilla. Hablábamos también de la participación ciudadana en el primer bloque, conforme a los archivos que hay en el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. En el 2010, que es una elección similar a esta elección 2015-2016 de gobernador, la participación ciudadana que se registró fue del 60%, para la elección del 2013, que fue una elección intermedia, fue del 64%, por lo que para esta elección nosotros estamos esperando que se rebase esta participación, que incluso llegue al 70% o 80%, es decir, habrá un gran interés de las ciudadanas y ciudadanos por votar el 5 de junio. Es importante también comentarle a la ciudadanía que en esta ocasión estarán participando 11 partidos políticos, de los cuales 9 son con registro nacional, 2 son con registro local. En esta elección, que es novedosa, habrá participación de candidatos independientes, un candidato a gobernador, 3 candidatos a diputados, 23 candidatos a ayuntamientos y 4 candidatos a presidencias de comunidad. ¿Qué vamos a elegir? Un gobernador o gobernadora del estado de Tlaxcala, 25 diputados, de los cuales 15 son de mayoría relativa, 10 de representación proporcional. Vamos a elegir 60 integrantes de ayuntamiento y 299 presidencias de comunidad. Para esta jornada electoral se pone en marcha el SIGE, que es el Sistema de Información sobre el Desarrollo de la Jornada Electoral. El SIGE almacena la información relacionada con el flujo en la instalación de casillas, la conformación de las mesas directivas, representantes de partidos políticos y o candidatos independientes, funcionarios designados para efectuar el escrutinio y cómputo de la consulta popular que en su caso se realice, observadores electorales, así como incidentes en la casilla. La consejera del ITE, Yareli Álvarez, abundó sobre este panorama. Este sistema es muy importante. Como tú sabes, pues tanto partidos políticos como ciudadanos y pues obviamente la misma institución queremos estar al pendiente de todo lo relacionado con el día de la jornada electoral. La jornada inicia a partir de las 8 de la mañana. Para ello, los CAEs, que son los capacitadores asistentes electorales, tienen que estar en constante comunicación, en este caso, con la sala de operaciones del SIGE, que como ya te lo decía, es un
En sí es una plataforma, una herramienta informática, un sistema informático, el cual va a almacenar todos los reportes de los CAEs y de los supervisores. ¿Qué es lo que vamos a informar o qué es lo que se está informando en ese momento? Lo que es la apertura de las casillas, o sea, la instalación de las casillas, de ahí los incidentes que se pudieran estar dando durante el transcurso del día, cómo va la jornada. El Programa de Resultados Electorales Preliminares, conocido como PREP, es un sistema que provee los resultados preliminares de las elecciones a través de la captura y publicación de los datos plasmados por los funcionarios de casilla en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas que se reciben en los centros de acopio y transmisión de datos. Este permite dar a conocer en tiempo real a través de Internet los resultados preliminares de las elecciones la misma noche de la jornada electoral. El PREP es uno de los mecanismos de información electoral contemplados en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. La consejera del ITE, Yareli Álvarez, explicó su operación. Los paquetes electorales van a llegar tanto a Consejo Municipal como a Consejo Distrital. Sin embargo, el sobre PREP, que contiene las actas de escrutinio y cómputo de la jornada electoral, en donde vienen todos los resultados, van a llegar al Consejo Distrital de cada distrito. Allí tenemos un CAT, que no es otra cosa que es un centro de acopio y transmisión de datos del PREP, del Programa de Resultados Electorales Preliminares. Con ello, inmediatamente que llegue el paquete electoral, se saca el sobre, se sacan las actas, se entrega un recibo al funcionario que fue a dejar el paquete electoral. Estas mismas actas pasan a los capturistas que tenemos ya designados. Desde el pasado 11 de mayo tenemos a nuestro personal. Te he de decir que son 113 personas, es todo un ejército. Son 7 personas en cada consejo distrital, solo y exclusivamente para lo que es el programa de resultados electorales preliminares. Y hay distritos en los que por la cuantía de las actas de escrutinio y cómputo, en lugar de 7 personas, ahora son 9 personas, con la finalidad de que la gente, que los ciudadanos, conozcan los resultados en el menor tiempo posible. Ahora que conocemos qué es el PREP, también es importante que sepamos qué no es. El PREP no cuenta votos, sino que captura y publica la información asentada en las actas de escrutinio y cómputo por los funcionarios de casilla. Los representantes de los partidos políticos tienen una copia de dicha acta, lo que permite cotejar los datos publicados. Los resultados presentados por el PREP son preliminares, tienen un carácter informativo y no son definitivos, por tanto, no tienen efectos jurídicos. No es un cálculo de los resultados a partir de estimaciones estadísticas o proyecciones con base en una muestra. Tampoco es una encuesta de salida donde se entrevista a las personas que salen de las casillas sobre su voto emitido. No es un conteo rápido, en el cual, una vez cerrada la votación, se recopilan los resultados de ciertas casillas previamente seleccionadas para estimar el resultado. El PREP tampoco da los resultados definitivos de la votación ni sustituye a los cómputos distritales. Al ser Tlaxcala un estado pequeño, podríamos pensar que los comicios son sencillos. Sin embargo, este proceso electoral cuenta con ciertas características que lo convierten en un hecho inédito e histórico. Al respecto, Norberto Sánchez Briones, consejero electoral del ITE, señaló. Decirle a la ciudadanía que ha sido un trabajo nuevo y hemos partido de cosas desde cero.
ha habido cosas que nos han permitido un análisis más profundo en algunos temas, pero hoy realmente sí es histórica, es inédita, debido a varios factores. De entrada tenemos el mayor número de casillas electorales, son 1.500 son casillas electorales, las que nunca habían existido en el Estado, el sistema de candidaturas independientes, que también tenemos ya algunos en puerta. Nuestra documentación electoral, hoy con nuevos lineamientos del INE, los estándares que nos están marcando en este nuevo marco nacional del Sistema Nacional de Elecciones, en donde tenemos que cumplir a cabalidad con esos estándares y que generan, la verdad, certeza hacia la ciudadanía con respecto a algunos procedimientos que hasta antes en las elecciones en Tlaxcala pues no se habían previsto. Hoy creemos que es una ventaja esta coordinación con el Instituto Nacional Electoral porque permite tener varias aristas cuidadas, ¿no? En el sentido de la elección. Hoy las cosas que hemos estado realizando tienen que ser con base a procedimientos que antes a lo mejor se hacían de manera muy casera, lo voy a decir así, y hoy tienen que tener cierto estándar, cierta calidad, todo tiene que estar aprobado, ¿no? Escrito, aprobado, el mismo la promoción del voto, como comentaba el consejero Raimundo, se tuvo que llevar a un acuerdo, antes no existía esa situación. Yo creo que lo más importante de resaltar es que el trabajo del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones ha sido contundente, ha sido apegado a las etapas que tenemos en el proceso electoral, hemos cuidado todos los detalles, hemos estado trabajando a marchas forzadas todos y cada uno de nosotros. Un hecho único en estas elecciones son los requisitos de seguridad que deben cubrir las más de 3 millones de boletas electorales que, recordemos, llegaron al Estado el pasado martes 24 de mayo. La empresa Formas Inteligentes fue la encargada de elaborar las boletas, que a su llegada fueron custodiadas por la Policía Federal desde el Estado de México hasta las instalaciones del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. Para garantizar la seguridad de los ciudadanos y sus votos, por primera vez se implementaron medidas como el sellado de las boletas electorales. Al respecto, Norberto Sánchez Briones, consejero del ITE, abundó. El sellado de las boletas electorales, de las más de 3 millones de boletas que tenemos en el instituto. Quiero dejar muy claro esto con la ciudadanía, porque en procesos federales sí es un procedimiento recurrente el estar sellando las boletas, y hoy en un proceso local se hace con el fin de que la ciudadanía tenga esta certeza, tenga esa seguridad de que las boletas electorales van a ser bien revisadas, bien contadas. Tenemos altos estándares de seguridad, estamos cuidando que la gente que va a estar dentro de las bodegas no lleve celulares, no lleve, la revisamos en completo, sus mochilas, todo lo revisamos en conjunto con el Instituto Nacional Electoral, porque por ley los encargados de hacer esta actividad son los capacitadores asistentes electorales. Y hoy estamos todos en el instituto trabajando en conjunto, de manera armónica, de manera colegiada, de manera unida. Y hay que rescatar y resaltar y agradecer el papel que está haciendo el Instituto Nacional Electoral en esta coordinación. Del total de boletas que tuvieron un costo de 76 centavos cada una, 927,284 son para la elección de gobernador, 924,906 para la elección de diputados locales, 926,334 para presidentes municipales y 553,944 para presidencias de comunidad. Las boletas electorales se alimentan de los registros de candidatos y para este proceso, los aspirantes y sus partidos debieron cumplir con diversos requisitos de elegibilidad, paridad de género y fiscalización. La consejera del ITE, Denise Hernández, abundó. Este procedimiento de registro de candidatos pues tuvo varias novedades, incluyendo la paridad de género, que es la que pues nos implicó realizar un trabajo arduo de aproximadamente 12,500 registros en total de los partidos políticos,
que tuvimos que revisar pues documentación que presentan en la solicitud de registro, tuvimos que revisar justamente que cumplieran con la paridad y además un tema que tiene que ver con fiscalización. El Instituto Nacional Electoral también nos pidió que validáramos información para que en las atribuciones que él tiene en este tema pudiera iniciar con la fiscalización de las campañas de los candidatos. Entonces, en el registro de candidatos, en el mismo momento revisamos 3 cosas: los requisitos de elegibilidad de cada uno de los candidatos, las cuestiones de paridad y las cuestiones de fiscalización. Una vez terminadas las elecciones, se continúa con el proceso de cómputo y escrutinio. ¿Pero a qué se refiere y cómo se realiza? Los consejeros del ITE, Raimundo Amador y Norberto, explican. El escrutinio y cómputo se realiza por los funcionarios de mesa directiva de casilla. Al término de la votación, una vez que se cierra esta, ellos empiezan a hacer ese escrutinio y cómputo. El escrutinio es eso, la separación. Habría que recordar que todos vamos a votar, depositamos nuestros votos en la urna y votamos por el candidato, por el partido que nosotros decidamos. Entonces, el escrutinio es abrir la urna, vaciar los votos y empezarlos a separar y colocarlos por cada partido político como cada ciudadano quiso votar. Corresponde, ¿no? Es el escrutinio, la separación, y el cómputo obviamente es la suma de cada paquetito, de cada montón de vueltas electorales. Hay muchos documentos que hoy son nuevos en este proceso electoral, y uno de ellos es la sábana que conocen algunos, o la guía para el conteo de los votos. El escrutinio es esta separación, esta clasificación que tenemos que hacer al final de la jornada electoral, cuando se cierra ya la votación. Entonces ahí abrimos una especie de sábana. Los de la mesa directiva de casilla la van a tener que hacer en 2 partes, porque tenemos por la impresión la mandamos a hacer en 2 partes, donde tendrán que abrirla, tendrán que pegarla y va a quedar ahí sobre la mesa, donde van a estar las imágenes de las boletas sobre esa sábana, y entonces podrán decir, estos son votos nulos, los va a poner en este apartado, votos para un partido, votos para el candidato independiente, y entonces ya van a poder hacer el conteo de con mayor claridad, con mayor eficiencia. Además que tendrán algunos cuadernillos que les ayudarán a las operaciones para que tengan toda la contundencia de que el escrutinio estará bien hecho. Esta sábana permite al ciudadano, al que está como funcionario de casilla, realizar la actividad más eficientemente, con menor tiempo, y poder entregar así el llenado del acta que corresponda. Este escrutinio y cómputo es al final de la jornada, y como les dije, ya también tenemos ahí algunas sorpresas preparadas para que los ciudadanos se sientan tranquilos, más que nada los que van a estar en la mesa directiva de casilla, y puedan tener la seguridad de que lo harán rápidamente, ¿no? Desde el inicio del proceso electoral, el ITE trabaja de manera coordinada con las instituciones de seguridad, como lo fue en el caso del resguardo en el traslado de las boletas electorales, y ya en el día de la jornada, para garantizar que los ciudadanos emitan su voto en un ambiente de paz. Elizabeth Piedras, consejera presidente del ITE, señaló: El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones ya ha tenido pláticas con dependencias del gobierno del estado precisamente para coordinarnos y colaborar el día de la jornada electoral, como es con la dependencia de seguridad pública, que nos ha estado apoyando en toda esta custodia para poder trasladar de la empresa donde se imprimieron las boletas al Instituto Tlaxcalteca de Elecciones las boletas electorales, así como las actas. También ya hemos platicado precisamente para que se pueda resguardar el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, porque en estos momentos tenemos las boletas electorales. También ya hemos acordado el apoyo para el día de la jornada electoral y los cómputos, el apoyo de la seguridad estatal y la seguridad municipal, precisamente porque nos interesa que la ciudadanía tenga la tranquilidad de que se va a desarrollar la jornada electoral pues de una manera tranquila, y tengan la certeza de ir a poder emitir su voto.
También ya estamos en las gestiones con las notarías públicas, las agencias del Ministerio Público y los juzgados de primera instancia en el Estado para que permanezcan abiertas durante el día de la jornada electoral. Es importante comentar, nada más para puntualizar, que efectivamente nosotros estamos trabajando de manera coordinada con la Fiscalía de Atención para los Delitos Electorales y ellos van a estar a partir del 2 de junio hasta el 5 de junio en las instalaciones del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones. También pidió a los candidatos y candidatas, así como a los partidos políticos, actúen con responsabilidad el día y después de la jornada. Además, pidió a los ciudadanos confíen en el ITE, su personal y procedimientos. Exhorto a todos los candidatos y candidatas, así como a los actores políticos, para que en esta corresponsabilidad que hay con la autoridad electoral, pues generemos un clima de paz, de civilidad el día de la jornada electoral, así como el día posterior a la jornada electoral, los días posteriores a la jornada electoral, cuando se van a realizar los cómputos distritales y los cómputos municipales. También es importante para mí pedirles a la ciudadanía que confíen en el trabajo que está haciendo el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones en este proceso electoral. Nosotros en todo momento actuaremos conforme a los principios rectores de la función que nos ha sido encomendada y que no tengan ninguna preocupación e inquietud de que nosotros respetaremos en todo momento la voluntad ciudadana, buscaremos que las elecciones sean libres y sobre todo secretas, y que además le pedimos a la ciudadanía que emita un voto informado, libre y razonado este 5 de junio. En un segundo programa, la Junta Local del Instituto Nacional Electoral y sus vocales y consejeros asistieron al programa Hablemos de para abordar lo relacionado con su papel en este proceso. Con la reforma electoral de 2014, el Instituto Nacional Electoral cuenta ahora con nuevas atribuciones. Jesús Lule Ortega, vocal ejecutivo, habló al respecto. En Tlaxcala, como en todas las entidades federativas, en 14 en las que actualmente tenemos elecciones este año, el Instituto Nacional Electoral ejerce, atribuciones que tienen que ver con las actividades permanentes del Instituto Nacional Electoral, la administración de los tiempos de Estado para fines político-electorales, los administramos actualmente dentro y fuera de los procesos electorales. En materia del Registro Federal de Electores, formamos el padrón electoral y lo mantenemos permanentemente actualizado, así como la elaboración de la lista nominal de electores que se va a utilizar en las casillas electorales el 5 de junio, y la delimitación geográfica de los distritos electorales locales y de las secciones electorales, que es la célula básica de la organización de las elecciones en nuestro estado y en nuestro país. Esas son parte de las atribuciones, de carácter permanente. Y ya enfocado a lo que es el proceso electoral local, tenemos, tres grandes atribuciones. La primera de ellas es la fiscalización de los recursos que utilizan los partidos políticos para sus campañas, los precandidatos y los candidatos, de tal manera que revisamos el origen de esos recursos y la aplicación de esos recursos con miras, obviamente, a la obtención del voto ciudadano por los partidos y los candidatos. Ubicamos los lugares en que se van a instalar las 1,501 casillas electorales que vamos a tener el 5 de junio funcionando. Buscamos los lugares más propios, más propicios, que cumplan los requisitos que establece la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley Electoral del Estado. Integramos las mesas directivas de casilla mediante un doble sorteo que llamamos insaculación, que tiene como finalidad cuidar que haya aleatoriedad y que todos los ciudadanos tengan la posibilidad de integrar esas mesas directivas de casilla, y que nadie, ni las autoridades electorales ni las fuerzas políticas,
conozcan con anticipación quiénes van a integrar esas mesas directivas de casilla. Y les impartimos un curso de dos cursos de capacitación con la finalidad, primeramente, de identificar que cumplan los requisitos de ley para integrar las mesas directivas de casilla, que son ciudadanos aptos, como nosotros le llamamos, y después, en un segundo momento, se les imparte un curso para que aprendan y sepan el rol que les toca a cada uno de los funcionarios de la mesa directiva de casilla jugar en la recepción del voto, en el conteo de los votos y en la elaboración de las actas y de los expedientes de la elección, que son los que se utilizan por las autoridades del Instituto Tlaxcalteca después del día de la elección para determinar legalmente quiénes son los ganadores de las elecciones. Para esta jornada, por primera vez en una elección local, se instalaron 15 casillas especiales, en las cuales podrán votar los ciudadanos que se encuentran fuera de su sección. Para explicar más sobre estas casillas, Miguel Ángel Pacheco, vocal de capacitación del INE, señaló: El asunto de las casillas especiales es un tema no solo relevante por el hecho de que como antecedente en el Estado para elección local no lo tenemos, pero como antecedente para elecciones federales es algo total y completamente conocido y común por la gente. Ese como un dato inicial, porque a partir de él podemos nosotros establecer varias cosas. La primera es que lejos de lo que se supone, las casillas especiales no están vinculados con el tamaño o las distancias que hay al interior de las entidades federativas. Las casillas especiales únicamente están destinadas para atender el hecho de que un ciudadano se encuentre fuera de su sección y de acuerdo con ciertas características puede estar dentro de su municipio, fuera de su sección, dentro de su distrito electoral local, pero fuera de su sección, dentro de la entidad, pero fuera de su sección. No están aquí establecidas cuestionamientos que tengan que ver con si muy lejos de su sección o no. Luego, ¿para qué es esta distinción? Esta distinción es para establecer por qué puede votar el ciudadano que se encuentre justamente en tránsito. Y es una opción que se abre justamente para ello, nada más por el hecho de haber salido de su domicilio, estar trabajando, salir a pasear o cualquier hecho que le llevó a ello, el ciudadano pueda tener este derecho de poder votar. Por eso podemos decir que, en primera instancia, si hablamos de un ciudadano que se encuentra fuera de su sección, pero dentro de su municipio, y siempre y cuando esté dentro del municipio donde se ubica una casilla especial, podrá votar por ayuntamientos. Es decir, por el ayuntamiento finalmente de su Claro, porque municipio, pertenecen. porque ahí pertenece. Pero si fuera un ciudadano que se encuentra fuera de su sección y fuera de su municipio o en un municipio donde hay casilla especial, pero ese no es el municipio de su residencia, no puede votar por ayuntamientos. Esto es muy importante decirlo porque podría uno suponer que todo ciudadano tendría una boleta para el ayuntamiento del cual sea originario, y no es así. Es solamente para aquellos ayuntamientos donde se ubique la casilla especial. Luego entonces, si puede votar por ayuntamiento, podrá votar por diputados de mayoría relativa, incluso por estar dentro de su ayuntamiento y también dentro del el ámbito territorial de su distrito electoral local y por supuesto para gobernador. ¿Qué ocurre cuando hay un ciudadano que no está dentro del distrito electoral local donde se ubica su casilla o donde finalmente reside? Solamente puede votar para diputado de representación proporcional, que es todo el estado es la circunscripción para elegir estos diputados, que son 10, y para gobernador. Son las dos posibilidades de voto que tiene un ciudadano que se encuentre fuera de su sección, fuera de su municipio y fuera de su distrito electoral local.
para terminar con las especulaciones sobre este tema, Jesús Lule Ortega, vocal ejecutivo del INE, aseguró el uso correcto de las casillas especiales e incluso dijo habrá sanciones para quienes cometan cualquier tipo de delito en estas. En virtud de que se ha lanzado la idea de que las casillas especiales pudieran ser espacios en donde pudiera hacerse un manejo irregular de la elección. Primero, debo de señalar que un ciudadano que intente votar 2 veces en una casilla especial y en la casilla de su domicilio, o viceversa, estaría cometiendo un ilícito en términos de la ley. Y que pudiera, si es del conocimiento de las autoridades correspondientes, que en este caso sería la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la FEPADE, pues obviamente podría tener problemas de carácter legal. Sí. Es un delito penal, en otras palabras. De tal manera que ni siquiera se debe de intentar. Pero si alguien lo intentara, déjame decirte que tenemos mecanismos que la propia ley señala para evitar que un ciudadano pudiera votar 2 veces. Primeramente, tenemos en la casilla especial un funcionario que es el presidente, cuya una de sus funciones principales es identificar plenamente al ciudadano que acude a votar. Y buscarlo en una base de datos que va a estar en un equipo de cómputo para verificar que efectivamente sea un ciudadano que tiene derecho a ejercer su voto. Una vez que lo identifican y que se analice y se determine que es un ciudadano con derecho al voto, entonces se determina por qué elecciones puede votar de acuerdo a lo que antes mencionaba el vocal de capacitación. Pero para que proceda a efectuar su voto, el ciudadano necesita mostrar su dedo pulgar derecho y verificar que no tenga impregnado de líquido indeleble y que por lo tanto no ha votado previamente. Y además, en el momento en que se revisa su credencial para identificarlo, se verifica que esa credencial no tenga previamente marcado que ya votó. De tal manera que esos mecanismos nos permiten tener la seguridad. Son varios filtros. Son varios filtros que nos permiten garantizar que un ciudadano no va a poder votar 2 veces. Estas 15 casillas se instalan en 15 municipios del estado. Angélica Casarín, consejera del INE, dio a conocer los municipios y los puntos exactos de colocación. El municipio donde se ubicará Pisaco, en la terminal de autotransportes, en Coapiastla estará en el Portal Hidalgo, en Huamantla estará en la Cancha 13, en Tlaxco estará en la Presidencia Municipal, en Xalostoc en el Portal de la Presidencia, en Yauquemecan igualmente en el Portal de la Presidencia, en Chautempan estará en el Auditorio Municipal, en Contla de Juan Cuamatzi estará en la Casa de Piedra, en San Pablo del Monte se ubicará en los portales de la plaza, en San Luis Teolocholco se ubicará en el Portal de la Presidencia, en Tlaxcala será en la Central Camionera, en Calpulalpan estará ubicada en la Escuela Primaria Urbana, en Iztacuistla estará en el Portal de la Presidencia, en Nativitas en el Auditorio anexo a la plaza y en Zacatelco estará también en el Portal de la Presidencia. Tlaxcala tiene una característica que lo hace diferente a los demás estados, y es que nuestra entidad cuenta con un 4º nivel de gobierno, conocido como presidencias de comunidad. Daniel Hernández, consejero del INE, abundó. Esto está reconocido a nivel nacional, la existencia de un 4º nivel de gobierno, a nivel local, que es el contacto más, diríamos, más directo con la ciudadanía, claro. Este nivel de autoridad de comunidad. Y bueno, pues es relevante, desde luego, ¿no? Esta característica hace que la población, ¿no? El electorado participe de manera más intensa, porque representa justamente la elección de su autoridad inmediata, la más inmediata que puede tener, ¿no? A diferencia de otras entidades, que como tal no existe, parece que en toda la República es el único estado que tenemos este nivel de autoridad, ¿no? Entonces, esto lo ha hecho particularmente interesante este proceso,
de por sí es inédito, pero más aún el ingrediente de la presencia de comunidad, bueno, pues ha causado inclusive, valga decirlo, las diversas reuniones que hemos tenido con el Consejo General a nivel central, algunos consejeros lo han manifestado de esta, diríamos, de esta extrañeza, pero obviamente es una realidad política y social, ¿no? De la estructura, de la conformación de la estructura política en la entidad. Entonces, en ese sentido es como se ha trabajado de manera muy cercana, muy coordinada con el organismo local, el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, en términos de definir con toda precisión, y aquí sí quiero hacer una puntualización en términos del trabajo técnico, diríamos, muy a detalle que se realizó por parte del Instituto Nacional Electoral, tanto a nivel central como a nivel local, en conjunto, desde luego, con el ITE, con el OPLE, en términos de definir por vez primera, con toda precisión, con elementos técnicos de mapeo, diríamos, de cobertura geográfica y territorial, la existencia justamente de estas presidencias de comunidad de manera, diríamos, ya institucionalizada, de manera más formal, a diferencia de los procesos anteriores que ha tenido Tlaxcala de este tipo de elecciones, donde, valga comentarlo, valga decirlo, prácticamente se hacía de una manera muy rudimentaria, ¿no? Y esto en consecuencia, bueno, desde luego los resultados pues eran adecuados, sin duda, desde luego, pero en las condiciones actuales de competencia electoral y sobre todo de esta nueva redistritación, este trabajo de definición y determinación geográfica y de cobertura de las presidencias de comunidad le da una mayor certeza al proceso electoral, definitivamente. Entonces, eso es exactamente lo que quiero puntualizar. Y repito, ha sido un trabajo técnico que prácticamente se inició en lo que va de principios de este año. Se inició y se concluyó pues, inmediatamente por el mes de febrero, marzo, si no me equivoco, por ahí. De tal manera que a partir de esa fecha ha quedado definido perfectamente bien esta cobertura de presidencias de comunidad por la vía, diríamos, del voto constitucional, digamos, a diferencia de algunas comunidades que tienen propiamente todavía el mecanismo de usos y costumbres, donde no eligen a su autoridad de comunidad por la vía del voto constitucional. Para esta jornada del 5 de junio, son más de 10,000 candidatos y candidatas los que contienden a un puesto de elección popular en Tlaxcala, entre aspirantes a la gubernatura, alcaldías, comunidades y diputaciones. Esto constituye un reto para las autoridades electorales. Jesús Lule Ortega, vocal ejecutivo del INE, habló sobre la complejidad en este proceso. Este asunto de las presidencias de comunidad hace que el estado de Tlaxcala, siendo geográficamente muy pequeño, tenga una complejidad elevada en la organización de la elección, porque estamos hablando de organizar una elección de gobernador, 15 elecciones de diputados por mayoría relativa, más los 10 de representación proporcional. Tenemos 60 elecciones de ayuntamientos en el estado y además 299 elecciones de presidencias de comunidad en el estado de Tlaxcala, lo que nos arroja un universo de más de 10,000 candidatos, desde gobernador hasta presidentes de comunidad, y que obviamente ha traído una complejidad en las últimas semanas en torno a la gestión sobre todo del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, que es quien tiene la responsabilidad de llevar el registro de candidatos, de tal manera que la revisión del cumplimiento de requisitos y el cumplimiento de un principio de paridad de género obviamente ha traído un sinnúmero de complicaciones por tantos candidatos que tenemos en competencia electoral actualmente hasta el día de hoy en el estado de Tlaxcala. Creo que este elemento de la cuarta elección de Tlaxcala de presidencias de comunidad pues es lo que nos hace muy grande la labor organizativa de la elección y de control político, sobre todo también de los procesos que se tienen que implementar en ambas instituciones en torno al proceso electoral actualmente en curso. Es un asunto que quizá el ciudadano
normalmente no alcanza a dimensionar, pero es necesario que lo conozca para que vea por qué es tan complejo el asunto del manejo de la elección en el caso del estado de Tlaxcala. Yo creo que pocos estados en el país podrían tener un universo tan grande de candidatos que anden en competencia electoral durante un proceso electoral. Tras 2 meses de campañas, el 2 de junio inició en todo Tlaxcala la veda electoral para los partidos y aspirantes en contienda de todos los niveles. A partir de esa fecha, inicia un periodo de 3 días en el que se recomienda a los ciudadanos y ciudadanas reflexionen sus votos. Por tal motivo, queda totalmente prohibido que las y los aspirantes realicen actos proselitistas, ya que estas acciones son consideradas delitos electorales. Jesús Lule Ortega, vocal ejecutivo del INE, señaló. Todo ese tipo de conductas que son contrarias a la ley se persiguen mediante procedimientos sancionadores que implementa el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, porque como yo decía antes, el arbitraje político de la elección le corresponde al ITE, y en ese sentido todo lo que tiene que ver con el conocimiento de las faltas que los actores políticos cometan en torno a los tiempos de las campañas e inclusive cualquier tipo de denuncia en las materias que se mencionaron tiene que ver con el conocimiento que tiene que ser del Instituto Tlaxcalteca y pronunciarse en torno a si se cometieron actos fuera de la ley y en todo caso imponer las sanciones que correspondan, que pueden ser multas o en el extremo, si fuera una conducta muy grave, hasta la pérdida de una candidatura o del registro de un partido político a nivel local. Tras la elección, existen diversos factores por los cuales puede ser anulada, como rebasar los topes de campaña, comprar tiempos en medios de comunicación y utilizar recursos de procedimiento ilícito. El vocal de capacitación del INE, Miguel Ángel Pacheco, habló de cada una de ellas. Hay 3 causales de nulidad de una elección. Las 3 causales de nulidad se vinculan, una justamente con el planteamiento que hace el ciudadano, y que es el haber rebasado los topes y los gastos de campaña en un 5%. Es una de las causales de la nulidad de una elección. La otra nulidad es comprar tiempos en radio y televisión. Haber comprado tiempos en radio y televisión es otra causal de nulidad. Y la otra es, desde luego, utilizar recursos de procedencia ilícita, es decir, cualquiera que esos sean no apropiados. Esto es lo que establece el régimen de nulidades, 3 causales y 3 posibilidades por las cuales incluso sí se puede anular una elección. En el caso de los topes de campaña y en general los costos de la elección, el vocal conminó a las y los tlaxcaltecas a emitir su voto, pues por cada ciudadano que no lo haga, el costo del voto aumenta. Yo quiero comentar que cuando la ciudadanía se plantea la cuestión de los costos de una elección, pues quizás sea importante reflexionar más en torno a que los costos incluso no incluyen aspectos que tienen que ver con, en realidad, todo el andamiaje institucional que está construido para una sola cosa, para defender el voto. Si lo decimos de esta manera, cuando no hacemos ejercicio del voto, pues finalmente contribuimos a que sea más costoso. ¿Qué es un delito electoral? De acuerdo con los consejeros del INE, un delito es todo acto u omisión contrario a la ley y previsto y sancionado penalmente por la misma. Los delitos electorales son aquellas acciones u omisiones que lesionan o ponen en peligro el adecuado desarrollo de la función electoral y atentan contra las características del voto, que debe ser universal, libre, directo, personal, secreto e intransferible. Pero, ¿quiénes pueden cometer delitos electorales?
Miguel Ángel Pacheco, vocal de capacitación, y Jesús Lule Ortega, vocal ejecutivo del INE, comentaron. Una de las leyes que finalmente queda diseñada con mayor amplitud, con un catálogo de posibles situaciones en las que se puede incurrir que configuran un delito electoral, está contenida una ley general de delitos electorales. ¿Qué es un delito electoral? Hacer proselitismo el día de la jornada electoral, presionar o coaccionar al votante para votar en favor de alguna opción partidista o candidato, impedir la votación el día de la elección. Desde luego el hecho también de, ¿cómo lo puedo referir? El hecho de que se lleve a ciudadanos a votar en forma obligada, acarrear votantes. Como se dice comúnmente. Sí, sin duda alguna, el que haya también por parte de servidores públicos la utilización de recursos para promover el voto, presionar a sus colaboradores. También hay situaciones en las que pueden incurrir ministros de culto durante el oficio de su ministerio, llamando a votar en favor de alguna opción partidista. Que los funcionarios electorales hagan un uso inadecuado de el material o la documentación electoral. En fin, esta ley prevé incluso sanciones que van de 400 días de multa o, en el caso de que esa sea la circunstancia, o prisión de 2 a 9 años. Votar 2 veces. Tratar de votar con una credencial que no es del ciudadano, robar urnas, destruir documentación electoral, en fin, todos ese tipo de conductas son tipificadas como delitos electorales y es muy importante que el ciudadano pues las conozca para evitar incurrir en ese tipo de actos que los puede poner en un aprieto jurídico y que también lo conozcan pues para evitar que sean engañados y que alguien los obligue, los trate de obligar o los induzca a que incurran en ese tipo de actos ilícitos. Finalmente, los consejeros del INE dieron un llamado final a la ciudadanía y un llamado a la civilidad. El llamado esencialmente a que la ciudadanía salga a votar el 5 de junio, el próximo domingo, que se prepare, que tome sus previsiones para asistir de manera puntual. Obviamente las casillas estarán abiertas, como lo comentábamos hace un rato, desde las 8 de la mañana hasta que se atienda a la última persona en la fila, que en general puede ser a esto de las 6, 7 de la tarde, ¿no? El cierre de las casillas está programado a las 6 de la tarde, es lo que establece la ley, y la única circunstancia, como lo refirió el consejero, es que se cierre más tarde de esta hora de las 6 de la tarde, siempre y cuando se hayan ciudadanos formados para votar, y podrá alargarse tanto tiempo como sea necesario para que el último ciudadano vote. Además, pues para que las elecciones no sean tan costosas, necesitamos votar todos. El voto se abarata en términos de costos si todos votamos. Si votamos pocos, el voto resulta más caro. En la medida en que hay participación, la democracia como sistema político válido en nuestro país y en prácticamente el mundo, salvo algunos espacios, muy pocos, es lo que da fortaleza al sistema. Entonces, lo que esperamos en este proceso electoral, en este próximo domingo, es que haya una muy nutrida participación ciudadana, donde se vea y se pueda constatar no solo el esfuerzo de las instituciones, de los ciudadanos colaborando con las instituciones, pero que ello muestre un evento de civilidad y de madurez política de todos los actores que concurren a un evento tan importante como es la elección de nuestras autoridades en este próximo
5 de junio. Los actores principales en los procesos electorales son los ciudadanos. Los ciudadanos participan de diversas maneras en el proceso electoral, como consejeros electorales en los órganos de dirección a nivel estatal, a nivel distrital, como observadores electorales, como integrantes de los propios partidos políticos representándolos en las casillas, con más de 10,000 ciudadanos que van a integrar las mesas directivas de casilla que vamos a instalar el 5 de junio. Así es de que en realidad las autoridades electorales solamente coordinamos el esfuerzo de los ciudadanos. Las elecciones las hacen los ciudadanos. La fiesta está preparada. Nos hacen falta solo los invitados, los ciudadanos que acudan a votar. Los esperamos el 5 de junio. Hasta aquí con este resumen de los programas Hablemos de Elecciones 2016. Lo esperamos este domingo 5 de junio desde las 7:45 de la mañana con nuestra cobertura especial por la televisión Tlaxcala y las radios Tlaxcala, Calpulalpan y Altiplano. Hablemos de temas de actualidad. Fue una producción del Sistema de Noticias Tlaxcala.